Escuchas Píldoras de Fe con el pastor Andrés Jiménez, una medicina para tu alma. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hola, ¿qué tal mis amados? Dios les bendiga. Una vez más, Píldoras de Fe, un alimento para tu alma de la Iglesia Primitiva Gracia y Verdad. Hoy vamos a hablar acerca del precepto debes confesarlo. Confiesa tu pecado. Primera de Juan 1, del 7 al 9, el apóstol da una instrucción a los miembros de la Iglesia respecto a no ocultar el pecado, a confesar, a decir que somos pecadores y sobre todo a dar la certeza de que estamos llenos de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como cristianos es una demanda, es un hecho que demuestra una evidencia de que somos cristianos cada vez que practicamos este tan importante paso de redención y de amor los unos con los otros, y sobre todo mantenernos en nuestra comunión con el Señor día a día. Pues confesar es un acto de manera voluntaria de cada persona. En muchas ocasiones se obtienen grandes beneficios y en otras aparentemente no las obtenemos. Pero la verdad es que al confesar cada acto, idea o sentimiento oculto nos genera cierta tranquilidad y nos quita un peso de llevar aquello que debemos o que no debemos llevar, y que a la verdad nos termina haciendo daño. El confesar hace referencia a un acto o un hecho que debemos tener ante una autoridad religiosa o ante una autoridad humana, también ante una persona por la cual se mantuvo alguna mala conversación o una mala relación y terminamos fallando, terminamos cometiendo errores, diciendo, afectando, agrediendo. Es importante confesarlo, aun cuando lo hagamos en lo oculto. Ahora, ¿cómo debo confesar esto que estoy viviendo? Yo no sé, de pronto usted allá que escucha este mensaje, esta píldora, quizás no encuentra la manera de cómo confesar eso que está haciendo en lo oculto, de confesar eso que le está fallando a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su amiga, a su jefe en su trabajo, en su iglesia. Qué sé yo, si está siendo infiel, se está parando en el púlpito, se está haciendo una vida deshonesta delante de Dios donde cree que nadie lo está viendo, que puede irse de casa, serle infiel a su esposa, serle infiel a su esposo. Quizás está tomando cosas indebidas en su trabajo, está robando, qué sé yo. Pero es necesario que lo confieses, es necesario que te pongas a cuentas con Dios, es necesario que arregles tu relación, porque en realidad nada queda oculto delante de Dios, nada. Así que de esta manera, para aquellos que hoy pasan aquella situación, quiero decirles que la misericordia de Dios está siempre a la mano, la misericordia de Dios siempre está a nuestro alrededor. Él es bueno para perdonar, Él es bueno para restablecer y restaurar cualquier situación, porque como les decía, el confesar aquel pecado nos puede generar alguna tristeza y quizás alguna decepción, porque podamos perder el trabajo, perder nuestro hogar, nuestra relación con aquella persona, pero es necesario
hacer. Es necesario porque Dios lo necesita, Dios desea que todas las personas procedamos a confesar nuestra maldad. Y para ello quiero sugerirles que la confesión se debe hacer mediante 4 pasos que permitan a la persona ser concretos a la hora de hacerlo. Así que el primer paso es ser claros. Y al ser claros es importante que debamos expresar cuál fue la falta, sin añadir ninguna clase de excusa. Porque cuando añadimos las excusas estamos dando a entender que hubo una motivación válida para hacer lo que hicimos. Así que no le añadan excusas. Ser concretos, decir cuál fue el hecho o el acto, sin tantos rodeos. Ser concisos. Ahí es donde debemos evitar explicaciones, a no ser de que la persona a quien se la estamos dando la confesión no la exija. Sabemos que si es delante de Dios, en el silencio, por medio de nuestra oración, Dios nos dará la respuesta. Y debe ser una confesión completa, es decir, no debemos confesar las cosas a medias o solo lo que nos conviene, porque quizás si decimos esto, mejor dicho, se nos va a engrandecer. No, debemos ser totalmente genuinos y sinceros. Genuinos y sinceros. Así que, mis amados queridos, es importante que debamos confesar nuestros pecados primeramente a Dios, porque realmente es necesario confesarlos a Él, porque la confesión ante Dios hallaremos su misericordia. Además, al realizar este acto, estamos mostrando que somos hijos verdaderos de Dios. Cada pecado es cometido contra Dios y eso nos lo enseña Salmo 51:4. Y por ello es importante que lo confesemos cada vez que no lo hagamos o que lo hagamos de una manera incorrecta. Es importante confesarlo en lo oculto ante Dios y ahí hallaremos la justicia por medio de su palabra y tendremos la pureza de su juicio. Pero si no lo hacemos de esa manera, su justicia no la vamos a tener. Su pureza y su limpieza que nos va a brindar por medio de su palabra no la obtendremos. Por eso el confesar nuestros pecados debe ser una necesidad constante. Y esto nos sugieren las Escrituras. Debe ser de manera constante. Salmos 41:4 nos dice que es algo supremamente constante, algo imperativo. Salmos 134 también nos sugiere lo mismo. Aún los pensamientos son necesarios confesarlos ante nuestro Señor, pues Él conoce todo lo que hay en lo íntimo de nosotros, sea contra Él o contra nuestro prójimo. Por eso Hechos 8:22 nos habla de esto, que debemos confesar y que es necesario hacerlo, aunque sean nuestros pensamientos. Los pecados solo deben ser confesados ante Dios y no ante los hombres. Pues el único mandato que existe en las Escrituras, y esto es algo muy importante que quiero dejarles claro, el único mandato que existe en las Escrituras de confesión de nuestros pecados a otra persona es como lo enseña Santiago 5:16, pero esto solo lo obedece en un contexto de enfermedad, en un hecho acerca de los enfermos. Esto no quiere decir que no debamos buscar el perdón de las personas, así que es bueno que debamos pedir el perdón y confesar nuestros pecados ante el prójimo, ante las personas que le hemos fallado. Miren en Génesis 50, en el versículo 17 y 18, cuando sus hermanos le confesaron su pecado a José. Es necesario confesarlo. Así que también debemos buscar la confesión de persona a persona. Cuando le fallamos a nuestra esposa, si usted lo está pasando, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro jefe, a quien sea, debemos buscarlo. Y eso nos lo manifiesta Lucas 17, del 3 al 4, que debemos confesarlos. Efesios 4:32 también nos enseña lo mismo, y Colosenses 3:13. Estos son pasajes que nos ilustran la manera correcta de cómo debemos realizar este acto
de obediencia ante Dios. Y por ello es fundamental que también nos debamos poner de acuerdo con nuestro prójimo para confesarle la falta que hayamos tenido contra él. Este texto nos sugiere que seamos personas de luz y como personas de luz nos llama a una comunión con otros. Al realizar este acto tendremos por medio de nuestro Señor Jesucristo la redención. Esto nos lo dice Primera de Juan 1:7, donde leíamos cuando iniciamos, dice, pero si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpiará de todo pecado. Así que como personas de luz debemos confesar cada pecado que tengamos, todos los días, cada falta, cada hecho que agravie nuestras relaciones tanto con Dios como con las personas. Así que el propósito de confesar nuestros pecados es el siguiente, que primero lo debemos buscar en lo íntimo, como lo enseña Salmo 51:6. Esa intimidad donde tú te acercas de rodillas, abres tu corazón y le permites al Señor que sane tu vida. Porque a veces el orgullo, la ira, el enojo, el deseo de hacer las cosas a nuestra manera nos apartan de Dios y no nos permite confesar nuestros pecados. Y es necesario que lo busquemos en lo último para obtener el perdón de Dios. 2. Si nuestra relación está bien con Dios, podremos mantener una buena relación con nuestro prójimo. Y pues se abrirá la gracia, la honestidad y la justicia para con los demás. Si yo mantengo mi buena relación, podré ser justo, honesto y justo con los demás. Eso lo observamos en el Salmo 15. Yo invito a que cada texto que les estoy impartiendo, para no extenderme mucho, ustedes lo lean allá en su intimidad y busquen de esa manera en oración el perdón, confesando sus pecados. Así que el pedir perdón por nuestros pecados debe coincidir con el mismo alcance del pecado, de la falta. Es decir, que debemos hacerlo con el fin último de restaurar el corazón y la relación con nuestro prójimo. Debemos restaurar la relación con Dios y debemos restaurar nuestra relación con nuestro prójimo si hemos faltado en algo. Así que cada vez que hagamos esto obtendremos unos beneficios hermosos, y nos lo enseña el versículo 9 de Primera de Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el mayor de los beneficios que podemos observar en este texto es su fidelidad, su justicia, su perdón y la limpieza de nuestra maldad. Así que mis amados, es un llamado a que busquemos esos beneficios de fidelidad. A veces nos cuestionamos por qué me está pasando esto, por qué me pasa lo otro, por qué estoy viviendo esta situación, por qué estoy viviendo lo otro, pero no hemos sido sinceros con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestro prójimo en general. No hemos sido sinceros con Dios y de esa manera pues no podemos obtener esa fidelidad, esa justicia, esa limpieza de parte de Dios, y sobre todo lo mismo de manera recíproca no podemos tener esa fidelidad de los demás. Así que quiero concluirles con este mensaje para que ustedes hoy se lleven esto en su corazón y pongan en práctica a partir de hoy el confesarlo, porque debes confesarlo. La conclusión es la siguiente: es incorrecto pretender creer que el perdón de Dios lo obtengamos por la confesión de nuestros pecados a otros o recibir el perdón de ellos. Más bien es el llamado a ser honestos, sinceros y transparentes con Dios y con los demás. Y en especial cuando hemos ofendido, faltado o herido a Dios o a aquella persona a la que amamos. Pues la sincera confesión de nuestros actos nos permite que estemos dentro de la gracia de Dios. Pues si no pedimos perdón y perdonamos, estaríamos demostrando que lejos estamos de la gracia de Dios. Así que mis amados, la invitación hoy es: confiesa tu pecado, confiesa eso que hay en ti, es oculto que está en tus pensamientos, ábrelo, díselo a quien se lo tiene que decir, háblalo con Dios, dile a Dios que te ponga ese carbón en tus labios, como lo decía Isaías,
Dile a Dios que ponga esa gracia, ese perdón y te limpie para que puedas obtener el perdón, para que puedas ser limpio. Así que mis amados, con cariño, quiero orar por ustedes, Señor. Dales el aliento, dale la fuerza, el gozo, la paciencia, la perseverancia en el corazón de cada una de las personas que escuchan este mensaje para que puedan obedecer al llamado del perdón, Señor, del arrepentimiento, de confesar sus pecados en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sé tú obrando en ellos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Píldoras de fe, un alimento para tu alma. Iglesia Primitiva, gracia y verdad, tu hermano Andrés Jiménez. Dios los bendiga. Chao, chao. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor.